población está conformada por los individuos que tienen ciertos criterios en común, ¿sí? Que a los individuos se les miden a través de la medición de la variable, se obtienen los datos, y esos datos describen características de los individuos. Pero esos datos yo puedo resumirlos de alguna manera para llegar al parámetro, ¿sí? Ya sea directamente pues, con los datos de una población entera o a través de una muestra mediante la estimación. Tengo datos de una muestra, calculo el estadístico, con el estadístico yo estimo el parámetro y finalmente pues con el parámetro yo hago la descripción de la población, ¿sí? Eso ya lo habíamos trabajado anteriormente. ¿Qué es una hipótesis en estadística? Una hipótesis es una afirmación que hacemos con respecto al valor de algún parámetro de la población, ¿sí? O sea, en lugar de decir, vamos a suponer un parámetro, por ejemplo, el porcentaje de estudiantes que aprobó una materia, ¿sí? Si quisiéramos saber eso, pues tenemos que tomar una muestra y estimar estimar el parámetro a través del estadístico, o hacer un censo y medir qué porcentaje de los estudiantes aprobó una materia, por ejemplo. Eso sería el parámetro para describir a la población de estudiantes. Pero la hipótesis se hace mucho antes de cualquier cosa de estas. Es antes de tomar datos, imaginarnos cuáles van a ser los valores de ese parámetro y suponer un valor. Podríamos suponer, por ejemplo, una hipótesis podría ser que el 50% de los estudiantes aprobó. Otra hipótesis podría ser que el 80% aprobó. Otra podría ser que el 10% aprobó. Otra podría decir con respecto a un valor menor o mayor a algo. Por ejemplo, yo podría afirmar que al menos el 20% aprobó o que máximo el 30% aprobó. Todo ese tipo de afirmaciones con respecto al valor que yo supongo para un parámetro es una hipótesis. Realmente el término hipótesis abarca afirmaciones más generales con respecto a la distribución o al comportamiento de las variables en la población. Pero usualmente el comportamiento de esas distribuciones se establece o se rige a través de parámetros. Por lo tanto, en la mayoría de ocasiones voy a poder transmitir la afirmación que estoy haciendo como hipótesis a través de suponer un valor para un parámetro. Entonces, eso es lo que es una hipótesis. Más adelante veremos que en ciencia usualmente contraponemos dos hipótesis contrarias, la hipótesis nula y la hipótesis alterna o alternativa, en la cual la hipótesis nula es la hipótesis que por defecto ya traemos, es la que suponemos cierta de arranque y usualmente coincide con la ausencia de efecto o ausencia de diferencias o ausencia de tendencias en el fenómeno que estamos hablando. Por ejemplo, si tenemos un medicamento nuevo, lo normal, lo básico es suponer que el medicamento no sirve. Sí, es lo normal, es lo inicial. Partimos del hecho de que nosotros pensamos que el medicamento nuevo no funciona. Eso es lo que sabemos antes de cualquier cosa. Antes de probar el medicamento, suponemos que no sirve. Vamos a hacer el experimento y el estudio justamente para probar que sirve. Pero antes de hacer el estudio, suponemos que no sirve. Entonces, esa hipótesis la podríamos escribir diciendo que el valor, la magnitud del efecto que nosotros suponemos, y en ese caso el efecto sería el parámetro, la magnitud de ese efecto es cero. Entonces vamos a suponer que el efecto del medicamento es cero y por lo tanto ese sería el valor de nuestro parámetro, que suponemos. Eso antes de tomar los datos. ¿Qué haríamos después de eso? Tenemos la hipótesis nula, que es que el medicamento no funciona, o sea que el efecto es cero, o sea el parámetro, que el parámetro en este caso es el efecto y el efecto vale cero. Hacemos el estudio, tenemos una muestra con individuos, tomamos los datos, medimos el estadístico que representa el efecto del medicamento, y si el efecto que medimos es muy diferente al valor que supusimos, o sea, por ejemplo, nos da un efecto bastante grande y no es compatible ese efecto que estamos midiendo con la suposición que teníamos de que no tenía efecto, pues o una cosa es mentira, o hicimos mal el estudio o la suposición está mal. Pues si aseguramos que el estudio lo hicimos bien y que lo que medimos como efecto basado en la muestra es que sí tiene efecto el medicamento, pues entonces lo que tenemos que
concluir es que la suposición que teníamos de que el medicamento no tenía un efecto, pues es falsa. Entonces, rechazamos la hipótesis nula que nos hacía suponer que el medicamento no tenía un efecto y nos quedamos con la hipótesis contraria. El medicamento probablemente sí tenga un efecto. ¿Sí? Así funciona, palabras muy gruesas, lo que es el contraste de hipótesis. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de cómo se plantea una hipótesis en estadística. Habíamos trabajado anteriormente con la población de estudio de personas diagnosticadas de diabetes mellitus tipo 2, siguiendo los criterios de la ADA del 2023, en seguimiento regular por el programa de neurocardiovascular y YZ, que viven en Bogotá en el presente año. Entonces, teniendo esa población de estudio, yo podría hacer una afirmación sobre un parámetro de esa población. Un parámetro podría ser, por ejemplo, si yo a cada individuo de esa población le mido si cumple metas de control metabólico o no las cumple, si yo hago esa variable, yo podría construir con esas respuestas, con esos datos de las personas a las que evalúe, ya sea a través de una muestra o a través de un censo, yo podría calcular o estimar el porcentaje de personas que cumplen las metas. O sea, podría calcular el estadístico si es una muestra o directamente calcular el parámetro si es el censo entero. ¿Sí? Yo podría, antes de tomar los datos, hacer una suposición con respecto al resultado que voy a obtener. Entonces yo voy a decir, bueno, yo antes de hacer cualquier estudio, antes de tomar los datos, yo quiero suponer que el porcentaje de diabéticos de esta población que cumple metas es mayor del 80%. ¿Sí? Vamos a suponer eso. ¿Sí? Esa será mi hipótesis. Y si es la hipótesis con la que yo parto, la que yo supongo cierta de entrada, la que yo supongo, de donde yo parto antes de hacer el estudio, se llama hipótesis nula. ¿Por qué? Porque la hipótesis nula es la hipótesis en que en caso de confirmarse, o sea, en caso de que yo no encuentre ninguna evidencia en contra de ella, o sea, yo hago el estudio y encuentro un resultado que es acorde a esa hipótesis, o sea, no la contradice, yo me voy a quedar con esa hipótesis y mi vida va a seguir normal. O sea, voy a seguir pensando que las cosas están bien y por lo tanto no hay que hacer ningún cambio. Si yo confirmo mi hipótesis nula de que los diabéticos están en una cantidad importante en buen control, yo asumo que mi gestión del programa de cardiovascular está siendo apropiada. ¿Sí? Por el contrario, yo supongo esta hipótesis nula, hago el estudio y encuentro que el porcentaje de diabéticos que cumplen metas es muy bajo, perdón, muy bajo, es muy bajo, debo ponerme cuidado. Mi hipótesis nula, mi suposición inicial no se está cumpliendo, por lo tanto, muy probablemente deba tomar medidas para reformar el programa de riesgo o para aumentar su adherencia o algo. ¿Sí? Entonces, ese es el uso de las hipótesis. Una hipótesis nula, si no la rechazo, usualmente no tomo acción, no hago cambios. En cambio, si la hipótesis nula la logro rechazar, o sea, encuentro cosas que me hacen pensar o dudar de esa hipótesis nula, pues debo plantearme tomar acción. Por eso, usualmente la hipótesis nula, el rechazar la hipótesis nula, el encontrar evidencia que me lleve a rechazar la hipótesis nula, usualmente me conlleva a tomar medidas. Eso más adelante vamos a explicar qué es lo que diferencia lo que es el error tipo 1 y el error tipo 2 en el proceso de toma de decisiones de hipótesis estadística. En el ejemplo que tenemos mostrando acá, la proporción es el parámetro que estamos evaluando. La variable con la que construimos ese parámetro es el cumplimiento, sí o no, de las metas de control. Y el valor que suponemos para la población es que es mayor del 80%. ¿Sí? Otra hipótesis que podríamos plantear para esta población de diabéticos es que la hemoglobina glucosilada media, o sea, el promedio de la hemoglobina glucosilada en los diabéticos de esta población es menor de 6.2 miligramos por decilitro. Vamos a suponer que si tomamos los diabéticos de esta población
y lo promediamos, el valor me va a dar menor de 6,2. Puedo hacer lo mismo, hago el estudio, calculo el estadístico para la muestra, con ese valor estimo para la población, y si el valor que me da no me convence de que esta hipótesis sigue siendo cierta, me va a tocar tomar medidas. Me va a tocar hacer medidas adicionales para mejorar el control de los diabéticos. ¿Sí? Aquí tenemos lo mismo. La hemoglobina glucosilada sería la variable, el parámetro sería el promedio, y el valor que suponemos para ese promedio es que es menor de 6,2. ¿Sí? Esa sería la hipótesis nula, digamos. Aquí puse dos ejemplos en los que estoy hablando de mayor que o menor que. No es obligatorio que sea mayor que o menor que. Puede ser igual. Yo pude haber dicho, por ejemplo, yo supongo que los diabéticos tienen un valor igual a 6,2. Entonces, ¿qué pasaría? Si el valor fuera demasiado grande, demasiado alejado del 6,2, o por el contrario, demasiado pequeño, demasiado menor a 6,2, también rechazaría la hipótesis nula. Eso es lo que se llamaría una hipótesis a dos colas. Una hipótesis a dos colas es cuando yo rechazo la hipótesis, cuando se pasa tanto por exceso, o sea, hacia arriba, o sea, cuando es mucho más grande el valor que yo medí que el que yo exponía, como hacia abajo. Si el valor es muy menor, es mucho menor o muy inferior al valor que yo supuse, también rechazo. O sea, rechazo tanto por arriba como por debajo. Hipótesis a dos colas. En cambio, esta hipótesis que está escrita acá es una hipótesis a una cola. Yo solo rechazo cuando el valor es bastante superior a 6,2, cosa que me lleve a dudar de esa hipótesis. ¿Sí? Si fuera menor, pues no la contradice. Entonces, por eso la hipótesis que se expresan menor que o mayor que se llaman hipótesis a una cola, mientras que la hipótesis que dice que el valor es igual a tal cosa, igual a tal valor, esas hipótesis de igualdad son hipótesis a dos colas porque se rechazan tanto por arriba como por debajo. Por último, vamos a hablar ahora sobre los errores. Errores a la hora de medir una variable. Hay dos tipos de errores a la hora de medir una variable. Puede ser errores, errores en estadística, perdón. Podemos cometer errores metodológicos en dos momentos importantes. A la hora de escoger a los integrantes de la muestra que voy a estudiar, yo tengo una población, escojo a los individuos a los que voy a medir. Esa elección de a quiénes sí escoger y a quiénes no puede conllevar a errores. Eso ya de por sí ya es errores a la hora de seleccionar la muestra. O errores muestrales, simplemente. Por otro lado, ya una vez escogí a las personas, voy a proceder a medirles las variables y obtener los datos. Pueden haber errores en el proceso de medición de las variables. Serían errores de medición. Entonces, esos son los dos momentos clave en los que se pueden presentar errores en estadística en la parte metodológica. Para poder entender esos dos momentos de cometer errores, hay que entender los tipos de error. Y hay dos grandes tipos de error: el error aleatorio y el error sistemático o sesgo. Error aleatorio. Error aleatorio es un error que afecta la precisión de la medición o del estudio que estamos haciendo. Los valores van a ser imprecisos. Se entiende un error aleatorio como un error que aumenta la variabilidad de las mediciones que estoy haciendo, pero tiene la ventaja de que el error aleatorio, mediante el modelo matemático, es cuantificable. O sea, yo puedo cuantificar o por lo menos acotar, o sea, establecer un máximo de cuánto me estoy equivocando. ¿Sí? Yo puedo cuantificarlo. La otra cuestión es que el error aleatorio lo puedo también controlar de cierta manera mediante el tamaño, digamos, si es con respecto a la muestra, pues aumentando el tamaño de muestra; si es con respecto al instrumento de medición, pues mejorando la precisión del instrumento de medición. Yo puedo hacer cosas para mejorarlo, ¿sí? Ahora, el error sistemático o sesgo es un error que, a diferencia del error aleatorio, este error modifica hacia un lado o hacia otro las respuestas. Puede hacer que sistemáticamente los valores sean menores que lo que yo espero, o al contrario, que los valores sistemáticamente sean mayores a lo que yo espero. Afecta la certeza, o sea, la validez, o sea, la exactitud de las mediciones.
Si yo tengo errores sistemáticos es porque el valor que yo estoy midiendo está desviado con respecto a la verdad. No está siendo certero, está siendo inexacto, está siendo mentiroso, ¿sí? Problemas de los sesgos no se pueden cuantificar, ¿sí? Ni se pueden verificar. O sea, yo no puedo estar seguro de que no hay sesgos en algún momento dado. No puedo estar seguro. Y si lo están, no puedo cuantificarlos. Por lo tanto, tampoco puedo corregirlos de forma apropiada, ¿sí? Entonces, esos son los dos tipos de errores. Naturalmente, una investigación puede tener errores aleatorios y errores sistemáticos. La idea es que los errores sistemáticos sean los menores posibles, ojalá cero. En lo ideal sería que una investigación no tuviera sesgos, pero el problema es lo que acabo de mencionar, no son verificables. No es posible garantizar, para la mayoría de sesgos, no es posible garantizar que no haya. Siempre pueden haber algunos sesgos. Vamos a ver que en algunos casos se pueden obviar algunos, se pueden hacer cosas para mejorar algunos sesgos que pudieran aparecer, pero la idea por lo menos es aminorarlos, o sea, reducir su efecto, y en caso de que estén o haya riesgo de que haya sesgos, saber usar ese conocimiento de la presencia de sesgos para matizar la interpretación de los resultados. O sea, siempre tener en cuenta que mis resultados que yo obtenga pueden estar embadurnados por el efecto de los sesgos. Y debo ser consciente de ello y aprender a manifestar las limitaciones de mis resultados. Por el lado de los errores aleatorios, esto al ser cuantificables, usualmente yo puedo establecer rangos de valores que me permiten, asumiendo ese margen de error, pues también introducir esa información al uso de los resultados. Errores, bueno, esa es la distinción entre errores aleatorios y errores sistemáticos. En resumen, los errores aleatorios son cuantificables, los sistemáticos no son cuantificables, ni se puede verificar ni su ausencia, ni directamente su presencia, pues, por lo menos matemáticamente no. A veces se supone que hay un error porque se comprende la fuente del error, pero no se puede verificar ni su existencia, ni mucho menos cuantificar en cuánto está afectando, ni en qué dirección afectan las mediciones. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de los diferentes errores aleatorios. Tenemos, por ejemplo, 3 métodos para medir presión arterial. Supongamos que la medición que queremos evaluar es la presión sistólica, que en este caso de este paciente es de 124,53 mililitros de mercurio. Podríamos tener un método, medir la presión por el método A y nos daría un valor de presión arterial de 120 mililitros de mercurio. Por el método B, de 124 mililitros de mercurio, y por el método C, de 124,5 mililitros de mercurio. Entonces, si vemos la diferencia entre los diferentes métodos, es que nos agregan un grado de precisión matemática mayor. O sea, agregan el método A solamente mide hasta las decenas, el método B hasta las unidades y el método C ya mide una a las décimas, mide una cifra después del punto decimal. Entonces, el método C sería un método más preciso y por tanto con menos error aleatorio. ¿A qué se refiere el error aleatorio acá? De que cuando yo redondeo, o sea, en el método A, solo estoy midiendo una cifra significativa y estoy midiendo dos cifras significativas, estoy midiendo hasta las decenas. Por lo tanto, el valor siguiente me deja con la duda. Puede ser cualquier número entre 115 y 125 prácticamente. Entonces, esa incertidumbre con respecto a cuál es la cifra de las unidades es lo que genera error aleatorio. No sé cuál valor sea y esa incertidumbre pues se modelaría como un error aleatorio. Otras fuentes de error aleatorio que se pueden representar en una medición es cuando hay variabilidad en las mediciones. Un método puede tener variabilidad intrínseca, ya sea porque la interpretación de la medición sea dependiente del observador o varíe de un observador a otro observador, o porque la variable en función del tiempo va cambiando, ¿sí? Entonces, todo eso puede introducir errores aleatorios que pueden hacer que el valor tanto suba o como baje respecto a un valor central. Es decir, el instrumento de medición está midiendo apropiadamente la variable, pero podría estar descachando un poquito hacia arriba o un poquito hacia abajo y no podemos predecir hacia qué lado está fallando. Pero al ser aleatorio, sabemos que puede ser tanto para arriba como para abajo. O sea, no es sistemáticamente hacia arriba o sistemáticamente hacia abajo, no.
puede ser en igual medida hacia ambos lados. Entonces se entiende como una especie de ruido o variabilidad adicional en la medición y que puedes contaminar la medida. En este caso tenemos usando el mismo método, medimos 3 veces a un paciente y nos da 3 valores distintos, que puede ser resultado de que estamos midiendo ligeramente distinto. El método estamos variando el método de medición o está variando la presión arterial dentro de una medición y otra, entonces se afecta el resultado. El error sistemático, cuando hablamos de error sistemático, ya estamos hablando directamente de que la medición se está desviando con respecto a la verdad. Por ejemplo, como comparamos en este caso un método de medición A con otro método de medición B para una presión arterial sistólica, vemos que en el método A los valores nos dan alrededor de un valor central, un valor de 120, más o menos aproximado al valor que pretendemos medir. A veces un poco menos, a veces un poco más, pero o sea, con un cierto error aleatorio, pero más o menos en promedio se acercan al valor que yo pretendo estimar, que es 124,5. Mientras tanto, el método B, vemos que sistemáticamente da valores mayores que el que yo quiero medir, 126, 130, 129. En promedio, esos valores están por encima del valor que yo quiero medir. Por lo tanto, yo puedo decir que hay un sesgo en la medición, tanto el método B, bastante notable, mientras que el sesgo con el método A, si existe, es bastante pequeño. Aquí vemos un ejemplo de que podemos medir el sesgo. Aquí yo puedo establecer que hay y cuantificar el sesgo. Vemos que el promedio, usando el método B, si calculamos el promedio, nos daría un valor aproximado de 128 mililitros de mercurio y vemos que el valor real es de 124,5. Podemos estimar un sesgo entre 3 y 4 mililitros de mercurio hacia arriba. O sea que el método B nos está exagerando unos 3 o 4 mililitros de mercurio hacia arriba la presión arterial. ¿Cuál es el problema? Que este sesgo lo estoy pudiendo cuantificar porque conozco el valor real. O sea, yo conozco el valor real de la variable y estoy comparando las mediciones de prueba con el valor real. Pero ya en la vida cotidiana, en la práctica normal, nosotros no tenemos el valor real de la presión de Peps. O sea, no tendríamos el valor de arriba. Entonces tendríamos las mediciones sesgadas del método B y no tendríamos una forma de decir está sesgado hacia arriba o está sesgado hacia abajo. Por eso decimos que el sesgo o el error sistemático no es cuantificable, porque para poder cuantificar el error sistemático necesitamos tener el valor verdadero. Y pues claro, estamos estudiando el fenómeno y pues tenemos las mediciones sesgadas y no tenemos nada más. No podemos cuantificar el sesgo. Entonces, ese es el problema de los sesgos, que no podemos verificarlos ni podemos cuantificarlos porque simplemente no tenemos la verdad. Estamos justamente estudiando, aproximándonos a la verdad y pues si nuestros métodos de medición son errados, no podemos corregirlos. Entonces, al momento de medir una variable, tenemos el error aleatorio de medición y tenemos el sesgo de medición e información. El error aleatorio de medición son todas las fuentes que vimos anteriormente de variabilidad o de redondeo y que es inevitable en variables continuas. No se puede evitar. ¿Por qué? Porque las variables continuas, al tener infinitos decimales, cifras decimales infinitas, pues siempre vamos a redondear, siempre vamos a omitir algunos decimales al hacer una medición. Entonces, como estamos omitiendo de cifras decimales, pues de alguna u otra manera siempre va a quedar mal, siempre vamos a perder información de redondeo. Por otro lado, si estamos midiendo mal, si usamos un instrumento de medición inválido, si la definición operativa de la variable no nos permite llegar a la definición conceptual, tenemos una medición inválida y por lo tanto tenemos un sesgo de medición, que en epidemiología llamamos sesgo de información, sobre todo cuando es información referida por el paciente. Cuando el paciente está mintiendo, ¿sí? Cuando el paciente no recuerda lo que está preguntando, cuando el paciente quiere decir más de lo que se le está preguntando, ¿sí? Todo ese tipo de sesgos contaminan la obtención de los datos. Un poco para diferenciar situaciones en las que un proceso puede ser preciso y exacto. Por ejemplo, si yo quisiera expresar, un paciente va a la consulta porque tiene dolor de cabeza y está manifestando porque tiene dolor de cabeza. Entonces, un paciente podría ser, en las situaciones de arriba,
La verdad es que el paciente estuvo tomando tragos la noche anterior. Entonces el paciente me cuenta que estuvo de fiesta, que llegó tarde a la casa y que se quedó dormido y amaneció enfermo, pues está siendo muy poco preciso porque está dando muy pocos detalles. En cambio, si me dijera con más detalle dónde estuvo tomando tragos con unos amigos, bailando, pues fue a la casa, estuvo comió algo, se sentó en el sillón, se quedó dormido, o sea, todos esos datos nos cuentan de forma detallada, pues está siendo más preciso. ¿Sí? Lo importante para determinar la precisión es la cantidad de información que me está dando. O por el contrario, cuánta información deja sin explicar, cuánta información deja al azar. Por eso es que cuando yo soy más preciso, pues estoy dejando menos cosas al azar, menos cosas a la suposición. ¿Sí? Cuando yo soy muy poco preciso, pues dejo muchas cosas a la ambigüedad, muchas cosas al azar. Por eso hay más error aleatorio. Pero lo importante acá es que no está mintiendo, está diciendo la verdad. Como está diciendo la verdad, está dando información exacta o certera. De pronto la palabra certeza o información certera se ve, tiene un uso más apropiado acá que usar el término exacto, que a veces uno lo entiende más como en el ámbito coloquial, como si fuera algo como muy preciso. La palabra exacto a qué se refiere? A que es verdad, está diciendo la verdad. En la parte de abajo vemos dos descripciones, dos narraciones que son mentiras. El paciente está mintiendo. Pero, ¿qué es la diferencia? Si me da una información muy escueta y además incorrecta, o sea, es mentira, que estuvo trabajando con unos amigos hasta tarde, está siendo poco preciso porque da poca información y además inexacto. En la parte de la derecha está siendo tanto impreciso, está siendo inexacto, pero está siendo muy preciso, está dando mucha información, pero información que es falsa. ¿Sí? Entonces, que me dé más información, pues aumenta la precisión de la información, pero pues sigue siendo mentira. Entonces, pues no me permite, pues no corresponde a la verdad, por lo tanto es un dato inexacto y no certero. Sería una información inválida. Al momento de tomar una muestra, tenemos dos formas de error. El error aleatorio de muestreo y tenemos ya el error sistemático, que se llama sesgo de selección. El error aleatorio de muestreo se da por el mero hecho de no ser un censo. O sea, tengo una población de 100 personas, lo correcto, digamos, si fuéramos estrictos, sería entrevistar a las 100 personas para obtener la medición del parámetro al resumir los datos. Pero ¿qué pasa? Entrevistar a 100 personas a veces puede ser muy dispendioso. Yo decido hacer una muestra. En el momento en que yo decido no entrevistar a las 100 personas, sino entrevistar solamente a 50 o a 20 o a 10 o a 5, yo estoy asumiendo un castigo por no haber hecho un censo. Siempre que hago una muestra, siempre van a haber personas a las que no entrevisté y por lo tanto van a haber la posibilidad de que la otra muestra sea diferente y otra muestra sea diferente. Entonces, cada muestra que yo pudiera hacer, si yo tuviera, por ejemplo, muestras diferentes de 20 personas de una población, cada muestra podría darme resultados diferentes. Entonces, el hecho de que las muestras puedan variar es lo que denota el error aleatorio de muestreo. Entonces, simplemente significa que cada investigador, así estudia una misma población, cada investigador, al usar una muestra distinta, los resultados pueden variar. Entonces, se llama error aleatorio de muestreo. Y siempre va a estar presente siempre que tengamos una muestra. La única forma de evitar ese error aleatorio de muestreo es haciendo un censo. Si yo tengo un censo, pues no hay forma de tener error muestral aleatorio. Por último, tengo el sesgo de selección. Sesgo de selección es que yo me equivoqué a la hora de seleccionar la muestra, de forma que mi muestra no representa a las características de la población. Eso puede ocurrir en el muestreo no probabilístico. Si yo tengo un muestreo probabilístico, por lo menos por esta razón, no habría sesgo de selección. Entonces, una muestra, cuando no es representativa, es porque usualmente es un muestreo no probabilístico y pues las condiciones, no puedo garantizar que no haya sesgos. Puedo tomar muchas medidas para reducirlos, pero pues no los puedo quitar completamente. Por último, en el muestreo probabilístico podría haber un sesgo de selección. Incluso puede haber un sesgo de selección haciendo un censo. ¿Cuándo puede pasar eso? Cuando tengo un marco de muestreo incorrecto.
Recuerden que el marco de muestreo es el listado o mapa o guía de los individuos de una población. Si resultara que las personas que están en mi lista no corresponden a la población, por mucho que haga una muestra probabilística bien hecha, por mucho que haga un censo, el marco de muestreo está mal. Entonces, si el marco de muestreo está mal y no corresponde a la población, pues no puedo decir que estudia la población, estudia fue el marco de muestreo. Entonces, un marco de muestreo incorrecto causaría que cualquier muestra que yo tome con ese marco de muestreo esté sesgada, tenga un sesgo de selección por culpa de un marco de muestreo incorrecto. Y eso puede ocurrir así sea un censo. Ojo, cuidado con eso.